escolar que construyó tantos años de historia chafa de la Reforma, y que concentraba todo este periodo en la Constitución del 57, de la que se hablaba pero nadie sabía de qué trataba, la Guerra de Reforma, de la que nadie contaba nada, y adquiría sus luces en la intervención francesa y el imperio. Y luego una nueva etapa de no discusión y oscuridad sobre los 2 últimos años de gobierno juarista después de la reconquista del país. Habría que sustituir esto de la Reforma por hablar de la Revolución Liberal. En este país se produjo una revolución liberal que tuvo expresiones múltiples en términos de contenidos, de estilos, de maneras de actuar, de construcción de ejércitos populares, y que dura muchos años. Y el segundo elemento que yo diría para abrir fuego es: esta revolución liberal tiene un montón de nombres significativos muy atractivos, no solo porque resultan personajes con una categoría de heroicidad muy potente. Los héroes son como usted y como yo, pero de repente son mucho más que usted y yo, ¿no? Logran niveles de voluntad de sacrificio, capacidad de acción, entrega absoluta, que los humanos normales no adquirimos, sino que además es una generación marcada por personajes de congruencia y tenacidad, ¿no? Y aún más por algunas de las figuras más significativas de la cultura de México. O sea, la generación liberal sería impensable sin Prieto, sin el Nigromante, sin estos personajes que a través de la prensa, sobre todo, y de la poesía y luego de la novela, con Riva Palacio, le dan contenidos a la revolución liberal. Entonces, frente a este riquísimo fenómeno, que hoy además se vuelve interesante en términos de contrapunto, el pasado y el presente siempre están contrapunteando, siempre están asomando la cabeza para decir cómo éramos, cómo somos. En tiempos como estos tienen una vigencia, yo diría, mucho más grande de lo que podría parecer, y mucho más, ¿cómo dirías?, conmovedora. Cuando dediqué los últimos 3 años a la redacción final de lo que sería Patria, hubo ciertas cosas que de repente te dejaban sacudido en la silla donde estás escribiendo, pensando no en cómo contar el pasado, sino en cómo se me reflejaba en el día a día del presente. Cuando lees, por ejemplo, Juárez cruzó la Plaza del Zócalo con su traje dominguero, porque tenía 2 trajes, y iba solo y sin escolta. Entonces, de repente, pensar en el México de nuestros días, en un presidente cruzando el Zócalo solo, sin escolta, es hablar de otro planeta. Este es el planeta de hoy, es el planeta de los presidentes que no van al Zócalo porque le tienen miedo al Zócalo, que navegan rodeados de una nube de cargaportafolios, lamehuevos, burócratas, guaruras y toda la fauna de la apariencia del poder. Y entonces esta imagen de ese Juárez resultaba muy potente. O decir, el día en que murió Guillermo Prieto, no tenía dinero para enterrarlo y le faltaban 2 botones a su saco, y había sido 2 veces ministro de Hacienda. Entonces la imagen de un ministro de Hacienda que muere pobre es una imagen no solo conmovedora, sino absolutamente deseable. En ese sentido, el pasado ilumina de una cierta manera el presente y lo tensa, ¿no? Y tensa su relación. Y con esto abro fuego y dejo que aquí de los dos. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Yo no comparto una visión tan idílica como la de Paco. Yo creo que en el siglo XIX ya había lamehuevos también. Una de las razones por las que el nigromante se separa de Juárez y se pelea con Juárez y se distancia de Juárez es precisamente por eso, por 2 razones. Porque Juárez quiere perpetuarse en el poder
y el nigromante no está de acuerdo, y porque le dice, esto se volvió ya un cortejo de aduladores que están separando el motivo original de la reforma y a su caudillo de la gente y del pueblo. Lo que pasa con Juárez es que Juárez es un problema. Juárez es un personaje que se ha vuelto lo que está aquí en Avenida Juárez, una piedra marmórea a la que nadie puede mirar, a la que nadie se le puede acercar, a la que nadie puede tocar, y quien ha osado hacerlo, pues desata cóleras, desata persecuciones, desata críticas, desata linchamientos. Eso, como decía Paco, lo ha ido construyendo la historia oficial desde antes de la muerte de Juárez en 1872, pero se ha ido construyendo sistemáticamente. Y esa construcción comenzó en la propia vida de Juárez, precisamente por ese círculo que comenzó a pulir la estatua. En 1905, Carlos Pereira, se iba a cumplir 100 años del nacimiento de Juárez, se estaba haciendo el hemiciclo, se le iba a poner Colonia Juárez a las 5 colonias, que era la colonia americana, la del Paseo Nuevo, lo que hoy está a la vera del Paseo de la Reforma y conocemos como Colonia Juárez, y se estaba preparando un homenaje por el centenario de este monstruo, que era sin duda el personaje más poderoso, más llamativo, más admirable de un siglo XIX que había sido un siglo lamentable de traiciones, de defecciones, de apostasías, de asesinatos, etcétera, ¿no? Y entonces Carlos Pereira dice, estamos a punto de cometer un error histórico con Juárez, estamos a punto de volver hacer un culto alrededor de él, y cuando se inicie este culto habremos perdido la comprensión de Juárez para siempre. Lo que había hecho Porfirio Díaz es que fue el primero en tomar a Juárez como bandera para justificarse. Desde entonces a la fecha, casi no ha habido político que se resista a la tentación de decir yo soy el continuador de Juárez. En tiempos de Porfirio Díaz dijeron, hay 3 momentos en la historia de México, es el del libertador, es decir, Hidalgo, el del reformador, es decir, Juárez, y el del pacificador, es decir, Porfirio Díaz, porque hubo un tiempo en el que había muchas cosas que se juntaban o relacionaban a Juárez con Porfirio Díaz. Los dos eran indígenas, los dos eran oaxaqueños, los dos se habían levantado contra los invasores, los dos se habían abierto paso en un mundo que no estaba hecho para abrirle paso a los indígenas, y habían llegado a la cima del poder. Juárez le debía mucho a Porfirio Díaz, muchos triunfos de la Reforma corrieron a manos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, el día que Juárez entra a la ciudad triunfante, es el encargado de organizar la recepción, lo sale a recibir, y Juárez no lo sube a su célebre carruaje negro, lo deja ahí como que lo desprecia, y entonces se tiene que subir en un carruaje que venía atrás, y me parece que era el que venía Justo Sierra. Y entonces desde ahí Díaz dice, aquí algo pasó. Y muchos saben lo que pasó y muchos otros no saben lo que pasó. En donde hoy está el hemiciclo hay un banquete, se sueltan cientos de palomas para que Juárez camine glorioso y triunfal hacia el Zócalo, y un poco el artífice de parte de ese triunfo queda rezagado mirándolo, y es precisamente Porfirio Díaz. Juárez estuvo en la presidencia 15 años. Ese es uno de los matices que no nos gusta recordar. Si tomamos en cuenta que 21 años le pertenecieron a Santana, que 31 le pertenecieron a Porfirio Díaz y que 15 le pertenecieron a Juárez, pues resulta que el siglo XIX estuvo dominado por 3 caudillos, por 3 figuras. Y el primer enfrentamiento de Juárez con los suyos, ya no se diga con los otros. Ahorita, si me dan chance, hablo de toda la parte luminosa de Juárez, pero quisiera empezar por este lado sinuoso, que es el que hizo que muchos de los que habían empuñado las armas con él y que habían dado batallas al lado de él, entre ellos, para mí, uno de los personajes más brillantes del siglo XIX, uno de los más admirables, que es precisamente Ignacio Ramírez, el nigromante, se separan de él por eso. Se reelige y se vuelve a reelegir, y todavía enfermo, ya a punto de morir, con una angina de pecho que no lo dejaban ya ni atravesar el Zócalo, le dicen, oye, pues ya, ¿no? Vienen las elecciones, que pase la generación nueva. Y él le dice, nones.
yo soy la Reforma, en pocas palabras, yo soy el que tiene que consolidar esto. Y entonces hay un proceso electoral. Juárez es acusado de hacer que todos los funcionarios del gobierno salgan a votar por él, es decir, de algún modo atropella el proceso democrático, y en unas elecciones muy controvertidas lo nombran ganador. Y entonces pues, se vuelve a ser presidente y no dura ni un año, es cuando empieza a enfermar, es esta célebre caminata en la que le empieza a doler mucho el pecho y se lo llevan casi a rastras al palacio, etcétera, y muere. Desde el momento en el que muere comienza el periodo en el cual sus contemporáneos dicen, pues ¿cómo vamos a empezar a manejar a este monstruo? Y pues todos muy vivos dicen, la mejor manera de manejarlo es poniéndolo atrás y encima de nosotros. Nosotros venimos de él, somos los continuadores de su obra, estamos perfectamente aliados con Juárez, y entonces lo que vamos a ver a lo largo del siglo siguiente, hasta 1972, que hacen el año de Juárez, que fue una pesadilla, ¿no? Los que hubieran estado vivos en 1972 deben recordar eso, que eran comerciales, estampillas, billetes, discursos, Juárez, todo, etcétera. Durante todo ese tiempo fue expropiar la figura de Juárez para justificar las nuevas tropelías y los nuevos antijuarismos, digamos, de alguna manera que se iban a cometer. El logro de Juárez, los logros de Juárez son incontestables. Un hombre, dos, bueno, ok. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy muy contento otra vez poder reunirme aquí con mis amigos para platicar de historia, para debatir como aquella vez lo hicimos con Huerta y de ahí saltamos al tema juarista. Y desde luego hay muchas cosas que decir. Qué bueno que estamos aquí todos en este Jueves Santo, en vez de estar pecando vienen a oír de historia. Muy bien, me parece perfecto. Yo creo que cuando uno tiene un monumento como la cabeza de Juárez, algo se jodió en algún momento. O sea, ahí no hay hay que buscar luego culpables o alguna cosa así, porque ese tipo de cosas creo que desde luego ayudaron mucho a esta construcción de una figura muy distinta de lo que fue el Juárez histórico, el Juárez que podemos entender en un periodo. A mí, para empezar, me gusta mucho una frase que utilizó José Fuentes Mares en su tetralogía sobre Juárez, y decía, Dios era juarista, y yo creo que lo era. Es decir, a ver, un político sin suerte no es político, y muchas de las cosas, por las circunstancias de la guerra, por las circunstancias de la intervención o del imperio, que le podían haber salido mal a Juárez, le salieron bien. Independientemente de que, no vamos a debatir aquí, por ejemplo, el Tratado Maclean-Ocampo, el resultado al final es que México la libró bien con el Tratado Maclean-Ocampo y subsanaron ese peligro. En 1867, ya cuando viene la gran contraofensiva republicana, Juárez estuvo a punto de caer prisionero de Miramón, en Zacatecas, a 2 cuadras, o sea, ahí el hubiera no existe, pero ahí hubiera cambiado la historia. Luego todavía en 1869 Juárez lo invitan a inaugurar una línea de vapores, la línea de vapores Guatímoc, cuando todavía teníamos un gran lago donde hoy van a construir un nuevo aeropuerto. Pero bueno, ahí había barcos de vapor en el siglo XIX, y en la inauguración le estallan 2 calderas al barco. Yo creo que de ahí viene la frase de lo que le hace lo que el viento a Juárez, porque parecía un gato con 7 vidas, y así podemos encontrar muchos momentos. Pero yo creo que Juárez es un político con suerte. Yo creo que no podemos entenderlo si no lo tratamos de entender en su época. Para empezar, sí pueden decir, bueno, es que estuvo 14 años ininterrumpidos, perdón, de los cuales los primeros 10 fueron una guerra. Es decir, él llega al poder por un golpe de Estado, un autogolpe de Estado de su amigo Comonfort. Y luego que triunfa la guerra de Reforma, lo ratifican, gana sus primeras elecciones y ya es presidente constitucional. Luego viene otro momento importantísimo en 1865, donde ahí vemos la coherencia quizá de todos estos liberales. Juárez tenía que entregar el poder en 1865 de acuerdo con la Constitución, sí, en una situación normal. Pero en 1865 nos estaba vapuleando el imperio, y los franceses y los conservadores
a los republicanos. Fue el peor año quizá para la República, es el año en que sacrifican a los mártires de Uruapan, Arteaga y Salazar. Un poco antes había muerto Nicolás Romero fusilado, Porfirio Díaz estaba preso en Puebla después de haber perdido Oaxaca, se había perdido Puebla en 63, o sea, nos estaba lloviendo sobre mojado. Y hubo algunos excesivamente legalistas, como González Ortega, que dijeron que Juárez tenía que entregar el poder en 1865 porque así lo mandaba la ley. Ahora, yo creo que era un momento en que verdaderamente no podía aplicarse la ley, además estaba gobernando con facultades extraordinarias. Entonces pensar, ay, sí, miren, voy a entregar el poder, que se reúna el Congreso y entonces quien me va a suceder va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia y yo ya me voy y me retiro para vivir mis últimos días tranquilos, era imposible. Y entonces hay quienes acusan a Juárez de haber dado un autogolpe de Estado en 1865 y por sus pistolas se quedó hasta terminar con el imperio. Yo personalmente soy de la idea de que hizo lo que tenía que hacer, es decir, no había manera de en ese momento ser legalista. Y dentro de esa lógica del legalismo, Juárez, más que buscar la construcción de un Estado de Derecho o un Estado con instituciones sólidas, lo que buscó durante esos 10 años fue mantener a flote al Estado Nacional. Un Estado Nacional que tenía un gran pilar ya, que era el Estado laico, es decir, la construcción ya a través de las leyes del Estado laico, pero por otro lado tenía que defender la integridad del territorio frente a los franceses y frente al imperio. Entonces pensar, insisto nuevamente, como hoy de, bueno, es que habría que acusarlo con derechos humanos o con todas las instituciones porque violó la ley, pues no había otra. En esos 10 años de guerra era a matar o a morir. Pero vean, por ejemplo, la estatura. Héctor comentaba de Ignacio Ramírez y el rompimiento con Juárez un poco más adelante. En 1865, Guillermo Prieto, que prácticamente era su carnal, o sea, eran carnales, se llevaban de a cuartos desde hacía tiempo, iban juntos en el famoso carruaje negro que iba recorriendo hacia el norte de la República, huyendo del avance de los franceses para salvaguardar la Constitución y la figura presidencial. En ese momento, no obstante todo lo que habían vivido juntos, acuérdense que uno de los momentos, yo creo que de las ceremonias del inicio de la independencia más emotivas de toda la historia es esa de 1864, cuando se detienen en la Noria Pedriceña en Durango. Prácticamente es Juárez con Prieto, con José María Iglesias y con Lerdo de Tejada, más un puñado de hombres que era su escolta, y en medio del desierto las famosas palabras de Guillermo Prieto hablando de lo que es la patria y de que la patria necesita en ese momento de sus hijos y que la madre sufre y demás, y se juran ahí que van a pelear hasta vencer o morir. Entonces era ese tipo de amistades, y sin embargo en el momento en que Juárez decide autoprorrogar su mandato, Prieto dice, no, estás violando la ley, Benito, yo así no me llevo, y terminan rompiendo. Es decir, esa es, yo creo que la coherencia de estos personajes, más allá de si uno o no tenía razón, o si Juárez tenía que, digamos que el momento histórico de su lado, porque era necesario que él se mantuviera, porque ya había hecho de la Constitución un símbolo y había hecho él mismo de sí mismo también un símbolo, y no había manera en un momento dado de poder, digamos, que fuera de otro modo. Entonces, son 14 años ininterrumpidos, casi 15, 10 muy bien. Juárez hace cosas de ser humano, es decir, creo que lo que nos presenta todo este periodo son personajes que eran normales, pero que se vuelven hasta cierto punto extraordinario en distintos momentos por las propias circunstancias. Yo sí admiro, por ejemplo, a Juárez en muchos sentidos, pero creo que también lo admiro porque supo rodearse de la gente adecuada. Yo creo que un hombre solo no puede hacer lo que hizo, y todo lo que sucede en la época liberal, los 10 años de la gran década nacional, se debe a que Juárez sabe rodearse de la gente, y fue una generación que estuvo a la altura de las circunstancias. Y desde luego que habría lamebotas, no tengo ningún, digamos, no me queda duda, porque eso es inherente a la política. Seguramente hubo gente que quiso corromper, pero al final era gente que no estaban ahí como a hacer una carrera política, eran periodistas, eran médicos, eran rancheros, eran comerciantes que de pronto formaron un ejército, que de pronto llegaron al Congreso, que de pronto se dieron cuenta, un relevo generacional también muy importante, porque pues, con Santana había terminado la generación
digamos, criolla que había iniciado el México independiente, ya desgastada, la pérdida del territorio. Todos estos hombres que rodean a Juárez, casi todos nacen ya dentro de la década de 1820 o dentro del proceso de independencia, que también es muy importante. A ellos les toca, siendo jóvenes, padecer lo que había sido la intervención norteamericana y la pérdida de la mitad del territorio. Entonces traen otra dimensión. Yo creo que es muy importante. Juárez no se explicaría sin Prieto, sin Ocampo, sin Lerdo de Tejada, sin Iglesias, sin Miguel Lerdo de Tejada, el otro, sin el Nigromante en su momento, sin Zarco, sin todo este tipo de personajes que estuvieron ahí rodeados. Ahora, desde luego, hay, por ejemplo, otro momento también que es muy cuestionable en Juárez. Juárez llega en 1867, convoca elecciones inmediatamente y pretende reformar la Constitución a través de un mecanismo que no contempla la Constitución, es decir, violándola. Entonces, nuevamente, para los detractores de la época decían, ¿cómo el hombre que durante 10 años defendió la Constitución se le hace tan fácil que puede llegar a proponer un plebiscito para modificar la Constitución cuando la Constitución no lo contempla? Bueno, ¿y qué sucedió? La opinión pública y las fuerzas políticas opositoras a Juárez lograron echarlo para atrás, que son cosas también del juego político en una normalidad. Yo creo que también no debemos de asustarnos de es que le pusieron un alto al presidente o le dijeron esto o él quería modificar. Pues para eso se va construyendo un Estado de Derecho y unas instituciones. Ahora, yo sí creo que ese es, y podemos hablar horas del Benito Juárez histórico, del Benito Juárez de esos 10 años que, insisto, yo sí creo que traía una suerte el canijo, que bueno, terminó muriendo en su cama, no muy tranquilamente, porque acuérdense que le echaron esos fomentos de agua hirviendo que le laceraron la piel y que está totalmente documentado para tratar de reavivar el músculo cardíaco en los últimos momentos que le quedaban de vida. Pero ese es el histórico, el que se salva, insisto, en este viaje en un vapor inaugural, el que se salva en Zacatecas, el que pues, logra de pronto detener a las fuerzas intervencionistas de Inglaterra, España y Francia en los tratados de la Soledad. Pero otro es el que verdaderamente creo que arruinó la posibilidad de que nos acercáramos como sociedad por varias generaciones a un Benito Juárez, que creo que es el que yo tendría y yo querría que recuperáramos hoy. Acuérdense, cuando éramos niños, yo creo que todos pasamos por lo mismo, nos decían que Benito Juárez era el indio que había llegado a ser presidente, y entonces había que admirarlo por eso. Y claro, desde luego hay mucho mérito en cómo él sale de San Pablo Guelatao y demás. Nunca tocó la flauta de Carrizo, nunca. Yo no puedo con eso, discúlpeme. Ahí está, en el Apuntes para mis hijos, que él lo escribió de puño y letra. Nunca dice, yo tocaba una flauta de Carrizo y luego me tomaron algunas escenas bucólicas para las estampitas que comprábamos en la papelería. Es terrible eso. Y luego que el tío, como se le había perdido a un borrego, el tío le iba a pegar y por eso se va. Él dice, aquí en San Pablo Guelatao eran 20 familias, no había futuro y por eso yo decidí irme a Oaxaca. Nada de que el tío y demás, pero bueno, ese es un paréntesis. Pero yo creo que el asunto es que el sistema que se crea después de la revolución encuentra en esta idea de que hay que enaltecer a Juárez porque era un zapoteca que no tuvo los recursos y llegó a la presidencia. Ese era el valor de Juárez y nos negó la otra parte que creo que es la fundamental y que creo que es la que lo proyecta a él nacionalmente y además internacionalmente. ¿Cuál era? El principio básico del liberalismo político. Él se vio siempre con todos sus contemporáneos desde que llega a Oaxaca igualito, y esa igualdad la iba a dar simple y llanamente la ley. Por eso el principio básico del liberalismo político es la igualdad ante la ley, porque si para presidentes de origen indígena hay otros, Victoriano Huerta fue un presidente de origen indígena, claro, por otros mecanismos que además otro día tendríamos que discutir esta manera en cómo torcemos la ley para que sea legal, aunque no necesariamente legítimo, porque así es como llega Huerta al poder. Pero ya nada más para terminar esta primera, a mí me parece que ahí fue donde la puerca torció el rabo, cuando nos quisieron vender un Juárez unidimensional, que era perfecto porque había salido de San Pablo Guelatao, su origen racial lo había llevado hasta la presidencia, y nos negaron la otra parte, esa parte que es tan importante en el credo político,
que es un credo político que luego va a recuperar el propio Francisco I. Madero, que sigue siendo la igualdad ante la ley. Si ustedes revisan correspondencia o discursos de Juárez, no hay una sola mención donde él hable o pida una, digamos, un trato especial a él o a su gente, los zapotecas, un trato especial porque son pobres o porque no tienen recursos. Nunca él habla de su condición racial. Él siempre presenta y se proyecta frente a todos bajo el principio de igualdad ante la ley. Y junto a eso, fundamental para que triunfe el proyecto liberal, la educación también. Pero no hay ningún tipo de elemento racial en todo lo que podemos encontrar de Juárez en términos del discurso ideológico. Yo creo que ahí le dieron en la madre cuando nos decían que era el indio que llegó a ser presidente, que sí lo era, pero eso nunca lo defendió Juárez, pero ese es el otro Juárez, el Juárez que nos construyó un sistema que necesitaba justificarse y justificar su simulación con este tipo de personajes. Resulta interesante porque el tema tiene aristas y anécdotas para estar aquí 25 días conversando. En la medida en que la construcción de identidad con el pasado es una construcción compleja, no es sencilla, no es, ahí te va el pasado, lo compras de un lado, lo compras de otro, lo compras a medias, lo compras críticamente, te adhieres, tomas, implica un trabajo más serio de meterse a darle vueltas al pasado y de establecer los tenues hilos que lo conectan con el presente y los elementos que construyen las identidades que uno quiere preservar. Y resulta muy divertido porque el debate que se suele dar no se establece en estos términos. Los conservadores de toda la haya a lo largo de la historia de México no dan el debate directamente, dan el debate en función de 4 o 5 momentos que tienden a destruir la continuidad, coherencia juarista. Estos momentos suelen ser los más claros, el Tratado McLean-Ocampo, y de ahí se va durante páginas y páginas Catón a contarnos cómo detrás de ello lo que hay es un Juárez pro-norteamericano. No hay ninguna pinche demostración a lo largo de toda la historia del pro-norteamericanismo de Juárez. Juárez, como todos los herederos de la generación del 46-47, tiene pánico, fobia y desconfianza profunda hacia los Estados Unidos. Las pocas menciones que hay en los años 60, sobre todo avanzados, durante la guerra de secesión en Estados Unidos, las reacciones juaristas son de desconfianza. Son diciendo, mucho ojo, no hagamos cesiones territoriales. Su propia actitud ante el Tratado de McLean-Ocampo, en la reunión del gabinete él está en contra. Y sin embargo, Melchor Ocampo lo convence de que el tratado contiene algunos elementos que van a permitir un impasse para que la intervención española, apoyando a Miramón, que esa es la clave de toda la historia, no se produzca en Veracruz. Porque no es el problema de los 2 barquitos y el incidente de Antón Lizardo, los 2 barquitos valían madre al lado de la fortaleza de Ulúa, sino la escuadra española anclada en Veracruz, a la que querían provocar para que bombardeara el puerto. Se agarran de ahí desesperadamente. He leído una y otra vez en todas las versiones conservadoras cómo el ejército del norte, la división de Mariano Escobedo, logra triunfar contra los franceses en el repliegue francés y logra destruir el ejército imperial gracias al apoyo norteamericano. Incluso dan cifras, hablan de los 30,000 fusiles que había en Baton Rouge, que el general Grant le cede al ejército norteamericano, lo cual es una de las claves, porque a un ejército francés o imperial armado con fusiles franceses contra un fusil armado con espingardas y Bakers, vale madres. La entrada de los restos del armamento norteamericano de la guerra de secesión implica los rifles de repetición, ni más ni menos. Bueno, no hay tal. Los 30,000 fusiles de Baton Rouge se quedaron en Baton Rouge y fueron destruidos 3 años después. Es falsa la historia.
La historia de que algunos generales norteamericanos apoyaron definitivamente a Juárez es cierta. Hay 3 en particular que incluso se ofrecieron voluntarios para venir a combatir al México del lado de la República contra franceses imperiales, pero ninguno de ellos intervino. Todas estas operaciones no existieron. La compra de armas no hubo tal. Los bonos que se emitieron, o sea, se construye toda una historia basada en el apoyo norteamericano y se termina con la frase: México triunfa frente al imperio gracias al apoyo norteamericano. Y se ignora, bueno, los hechos. El presidente que sucede a Lincoln mantiene el bloqueo, no hay ningún tipo de apoyo, excepto el apoyo diplomático para impedir que los austriacos manden un segundo batallón de reserva para los imperiales. Y eso en las puras necesidades norteamericanas, que no quieren tener al sur de su frontera un imperio europeo. Cuando el ataque se produce de esta antijuarista manera y se repite una y otra vez, el incidente del 65 se vuelve claro. Juárez se perpetúa en el poder. Y si uno lo analiza en rigor, y miren que mis simpatías no están con Juárez, están con Prieto y con González Ortega. Resulta que constitucionalmente, al terminar el periodo, debe cedérsele el poder al presidente de la Suprema Corte. No más que el presidente de la Suprema Corte había sido elegido en el mismo momento y tenía el mismo periodo. Por lo tanto, González Ortega no era ya presidente de la Suprema Corte. Así como Juárez había terminado su presidencia, González Ortega había terminado la presidencia de la Suprema Corte. Y no tiene agarradera legal. Ahora, Juárez lo trata de una manera muy fuerte. Juárez es despiadado muchas veces con sus amigos. Pero piensen cómo chingados no vas a ser despiadado si estás en Paso del Norte, tienes 3 metros de territorio nacional, los franceses en Chihuahua, los traidores a lo largo de todo el país, el imperio de Maximiliano controlando todas las ciudades importantes de México de más de 20,000 habitantes, ¿sí? Y entonces cedes el poder ¿a quién? No hay viabilidad de reunir el Congreso ya no existe, muchos han sido asesinados a lo largo de la guerra, han combatido, han emigrado, están en el exterior o se plegaron al imperio. Entonces, ¿qué le queda a Juárez? Bien, analizas el hecho con toda seriedad y dices, bueno, toma la decisión de perpetuarse en el poder en una situación de emergencia, con una guerra civil y una invasión extranjera. Bueno, lo valoras y dices, no es el ideal del demócrata, se debió haber sentado con González Ortega, debieron haber negociado la transición, pero Juárez desconfía. Porque Juárez desconfía, y desconfía muchas veces. Porque se produce un fenómeno muy jodido que tienen ustedes que seguir con cuidado, que es, en la medida en que la intervención francesa va triunfando, el número de traidores y de muertos es inmenso. ¿Sí? A Arteaga y Salazar, órale, se los llevaron, ¿sí? Fusilados a la mala, no hay declaración de guerra entre Francia y México, y sin embargo los ejecutan. Historias como la historia de Chávez en Aguascalientes, gobernador constitucional, fusilado, desertores, bueno, decenas en un nivel más de traición, pasándose al imperio como Vidaurri o el hombre de Jalisco, el cojo. ¿El tigre de Lica? No, el hombre de Jalisco, el general republicano que es... Corona. No, Corona está del lado de los buenos, del lado de los malos. Perdón, mi memoria, Méndez. después de 3 pinches tomos, es que eso hubiera... No, que tuvo propiedad de las Islas Marías, además. Bien, no importa demasiado. Que se rinde al imperio. La Madrid se pasa al imperio. Otros, como Doblados, se van al exilio dorado en Nueva York. Estás cabrón. Entonces analiza el incidente del 65 en su justa dimensión. Me divierte cuando Héctor dice que también había lambiscones de este año, de este lado. Y los de Santana, imagínate. Sí, que había lambiscones de este lado. Porque lo que no dice es los que había del otro lado. Si ustedes analizan la estructura de la corte de Maximiliano, no encontré uno que no fuera lambiscón. Ahí sí, ganaban por unanimidad. Crea una estructura absolutamente vertical de servidumbre. Es verdaderamente apasionante seguirle el rasgo y el trazo
a la oligarquía chilanga y a los grandes hacendados. Que además, Paco, nos los deja ver Maximiliano en el famoso libro secreto, donde va nombre por nombre. Fulanito es un lambiscón, este es un ambicioso. Sí. El diario de Maximiliano es divino porque todos eran una bola de canallas y culeros, todos sus amigos. El arzobispo Labastida, miserable, corrupto, bla, 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 todos. Salas, el miembro de la regencia que gobernó este país durante un breve periodo, se dormía en las reuniones, dice Maximiliano. Nepomuceno. Almonte, el hijo chafa, con lo cual demuestra que todos podemos tener hijos idiotas, es privativo. Es impresionante un fenómeno que si lo estudias en corto, te da la dimensión, que es todos los putos oligarcas de este pinche país, ¿sí?, se pusieron a buscar huellas de derecho de sangre y contrataron grafólogos, grafómanos, granose su madre, que les dijera que eran herederos de algún conde español de la época de la conquista y que les produjeran facsímiles de los títulos, escudos ducales, condes. Proliferó a lo largo. Analicen los bailes que dan Maximiliano y Carlota en esta ciudad, el dinero que se invierte en ellos. Bueno, no quiero entrar en detalles macabros de decir cómo la oligarquía es una puta mierda y lo ha sido siempre, ¿sí?, sino en términos además nacionales, porque puedes ir por el dinero, pero llegan momentos en que te pones enfrente de nación en peligro de desaparecer para convertirse en sujeto de una intervención extranjera levantada sobre las bayonetas del mejor ejército del mundo, y ahí sí aplicas criterio de rajatabla moral. Bueno, al margen de esto, de si había lambiscones de un lado y en otro, hay algunos datos que se vuelven significativos en términos de construcción de identidad. Por ejemplo, 52 ministros juaristas a lo largo de todo este proceso. Ni uno solo, fue juzgado por temas de corrupción. No fue acusado de temas de corrupción en este periodo que termina en el 67. Fueron 91, ¿sí? ¿no? 67, en 67, 50, ministros, ¿no? hasta 67, 52. Que es, yo llevo la cuenta hasta donde termino el libro, luego ya se lleva la cuenta. No, es que en realidad fueron 91 ministros, lo Sí. cual también dice mucho. Sí. Un presidente y cambia de ministros y hasta juntar Tiene 91. una razón el que cambia de ministros. Tienes gobiernos de 4 ministros y de 5 ministros. Y hay varios momentos en el periodo del 61 en que no tienes dinero para pagarles. Entonces cambias de 6 ministros a 4 porque no hay dinero para pagarle a los ministros. Es una lógica que también hay que valorar y ponderar. Pero bien, cuando entras en esto, yo no soy juarista. A mí la imagen que me atrae profundamente es Melchor Ocampo. Ideológicamente de una mayor solidez, de una mayor elegancia, y además escribe mejor, chinga. Y en último caso admiro a Prieto y a Riva Palacio en su doble condición de periodistas combatientes. Y cuando se me cae la baba y lloro es con Zarco, que es de una coherencia absoluta como personaje, hombres de principios inamovibles, ¿no? Ese es el punto, mira, eso es lo que a mí me inquieta mucho. Sí. Hay una generación que es una generación de gigantes, una generación formidable, una generación a la que difícilmente puedes cuestionar. ¿Cómo puedes cuestionar a Zarco? ¿Cómo puedes cuestionar a Prieto después de lo que hizo? Por las manos de Prieto pasó el dinero de la desamortización de los bienes del clero, pasaron millones de pesos por sus manos y andaba en la calle en sus últimos días yendo al ministerio a ver si le daban la pensión porque estaba atrasada. Esta generación era periodistas, eran escritores, eran poetas, eran historiadores, eran diputados, hicieron leyes, agarraron los fusiles, se recorrieron el país, regresaron, hicieron periódicos en la clandestinidad, huyendo, se los cerraban, se los clausuraban, se movían, lo volvían a hacer, componían canciones contra los conservadores, contra Carlota, etcétera, estaban en la cárcel, perdían la salud, volvían a salir, etcétera. Esta generación me parece que está subvaluada al lado del brillo monstruoso de Juárez. No,
y me preocupa mucho una cosa, que es la justificación constante de todos los actos de Juárez. Todo se puede justificar. Y yo estoy de acuerdo con Alejandro, tuvo suerte, porque si el Tratado McLean-Ocampo lo hubiera ratificado Estados Unidos, quién sabe cómo veríamos hoy a Juárez. No importan las razones, no importan las razones. Él le iba a entregar Tehuantepec para que se volviera el canal de Panamá al gobierno norteamericano, y le iba a entregar el paso del norte desde Guaymas hasta Tampico, paso libre de ejércitos, mercancías y sin pagar impuestos. Si eso se hubiera concretado, no importan las razones por las que lo hizo. Lo hizo pues porque probablemente necesitaba dinero y necesitaba armas, porque había una invasión extranjera y habían traído un príncipe que se iba a imponer sobre eso. Entonces, el gobierno itinerante sin dinero pues tuvo que buscar algo, pero ese algo se parece mucho a ese algo que buscó Santana o en lo que cayó Santana. Entonces, si ese tratado lo hubiera ratificado Estados Unidos, quién sabe cómo estaríamos valorando hoy a Juárez. Pero ¿por qué no lo ratificó el Congreso? No, pero hoy está escrito. Están los artículos. Por eso está escrito. Los artículos. El tratado. Nada más déjame acabar. Tú me interrumpiste primero. No. Decía el papá de Miguel No, pero Monazo, esto es un debate. No me hables cuando te estoy interrumpiendo. No. Yo nada más les digo. Sí, claro. Sí, claro. luego. No, pero además, el asunto es que ahí está el tratado. El tratado está en línea, se pueden ver artículo por artículo, lo pueden ustedes ver, ahí no hay interpretación de nada, ahí lo pueden ver. Simplemente no se firmó, y esa fue la gran suerte de Juárez, que no se haya firmado. No se ratificó. No se ratificó, sí se firmó. Sí, claro que se firmó. Firmaron 2 ministros. A ver, termino, antes de ir al tratado de Ocampo. La reconstrucción del juarismo es primero porfirista en términos de construir la idea de la sucesión, pero sorprendentemente, cuando empiezo a buscar cuándo aparecen los retratos de Juárez en todas las oficinas, Alemán, Miguel Alemán, es el primer reivindicador de la imagen de Juárez en oficina pública, de tal manera que cualquier ministro o gobernador tiene un Juárez atrás. ¿Y por qué? Uno dice, Alemán es el contrasentido, Alemán es el saqueo, es el uca el que le echan en boruca, ¿sí? ¿Cómo es posible? Bien, pues tiene la lógica del discurso político alemanista. El discurso político alemanista esencial es, se acabó la época de los generales, ya no va a haber generales en el poder, viene la época de los licenciados, ¿sí? Los cachorros de la revolución son los licenciados. Y el licenciado paradigmático, pues es Juárez. Y me vale que sea indio, zapoteca y que sea liberal, ¿no? Juárez se vuelve el ícono de los licenciados, el padre de la licenciadocracia. Y de ahí viene el Juárez que tenemos que soportar. Por eso son las trampas de las distorsiones históricas, que eso es a donde yo quería llegar. El asunto es este. El triunfo liberal hace que se tenga que hacer una construcción cultural e histórica de ese triunfo, una justificación cultural. Esa justificación cultural pasa por borrar y distorsionar los siglos anteriores. Vamos a borrar el pasado español, que es un pasado de oprobio y de ignominia. Vamos a rescatar el pasado indígena, vamos a hacer a Cuauhtémoc héroe, vamos a hacer a Moctezuma cobarde, vamos a traer todo esto hacia este siglo en el que estamos habitando para empezar otra vez a tejer el grave problema de la identidad mexicana. En ese pasado indígena, pues la Malinche nos estorba porque traicionó, entonces a un lado. Y entonces se comienza a hacer una selección que a mí me parece que terminó haciendo mucho daño al final, porque voy a citar una frase de Octavio Paz. Octavio Paz decía, un pueblo que tiene distorsionado su pasado está imposibilitado de entender su presente. Si tú tienes borrada tu adolescencia por algún trauma, por alguna razón, pues no sabes en realidad quién eres. Tienes una idea de cómo moverte, tienes una brújula, pero hay zonas de ti que no conoces. Pues es exactamente eso lo que le pasó a la historia de México. El hecho de empezar a poner nombrecitos de héroes liberales en las calles era una manera de darnos lecciones de historia para ir creando algo dentro de nosotros. Y eso terminó, eso es lo que creó la historia del bronce. Una historia de un solo color, inamovible, donde ya no puedes tocar nada porque entonces pasas a ser del bando de los enemigos.
última cosa, yo abomino de las generalizaciones. Yo creo que los conservadores, hubo de todo, igual que los liberales, pero que entre los conservadores había gente que pensaban que eso era lo que su país necesitaba. Y en el hecho de generalizar, echamos a la basura figuras como Lucas Alamán. Pero con la mano en la bolsa. No, pues es que hay que leer, hay que leer a Alamán y hay que entender también a Alamán en su contexto. Y luego que en un país que que se acaba de independizar y que todavía está buscando su camino, la figura clave es Alamán, antes de la guerra de los liberales, ¿no? Está introduciendo materiales venenados. Primero cita a Octavio Paz, lo cual me puede provocar el vómito negro. Ah, bueno. ¿Sí? Hay que leerlo. No, y bueno, ¿y tú piensas de veras que no lo he leído? Yo aquí. Y luego, pero si no lo saca del closet de las polillas a Lucas Alamán, el que contó la toma de Guanajuato debajo de la cama, porque no se atrevía ni a asomarse a la ventana de tan conservador que era el pobrecito. Bueno, por cierto, una pausa y ya dejamos volver al curso, a este debate. La pausa es proponer que la Malinche sea la santa patrona de los traductores, ¿no? Mira, yo aquí sí coincido. Mira, hay varias cosas que a mí me gustaría puntualizar. Número uno, tampoco creo que debemos de rasgarnos las vestiduras porque hubo una historia oficial. Todos los países, todos han tenido su historia oficial. El gran problema con nosotros fue que no teníamos manera, sobre todo los que nos educamos en la segunda mitad del siglo XX, de confrontarla con nada. Porque ¿de dónde aprendíamos historia? O del discurso cívico-patriótico, en fechas de efemérides, las recreaciones horripilantemente terribles de la hora nacional, que además era rarísimo eso, todos oyendo el radio a las 10, cuando no había ni iPod, ni iTunes, ni nada de eso, imagínense. Pero eran terribles porque siempre, o sea, ahí perfectamente nos empezaron a sembrar ese tipo de figuras donde Juárez puede bajar, como en esta serie del carruaje de los años 70, creo que de hecho fue hecha por el centenario de la muerte, donde Juárez está en el desierto de Chihuahua y baja impecablemente vestido con su levita negra hasta acá, sin una gota de sudor. Es decir, ya era de bronce cuando estábamos... No, claro. Pero me imagino que te quitas la levita mientras vas avanzando a paso del norte. No, yo ahí tengo, o sea, esas son de las cosas que me parecen. No, claro, si vas a cenar al palacio cuando llega a Chihuahua. Cuando caminaba por la calle en San Luis Potosí, hay narraciones de cómo vestía Juárez en verano. Pero Juárez tenía un problema, no sabía que la fotografía lo iba a condenar. Por lo tanto, cada vez que decía Juárez una foto, hacía así. Y así salió. No, lo que es cierto es que lo peinaban con limón. Bueno, eso. Pero bueno, y entonces teníamos o la hora nacional o el discurso patriótico y luego el libro de texto gratuito a partir de 1959. A nosotros lo que nos faltó y que fue lo que empezó a surgir a finales de los 80 es que la academia, porque tenemos una muy buena academia de historia en los distintos institutos, empezara a bajar para tratar de llegar a lo que es la divulgación y que es lo que hacemos hoy. Pero se tardó mucho y entonces siempre teníamos esa visión muy sesgada de cada uno de los personajes. Yo insisto, no creo que tendríamos que rasgarnos las vestiduras porque hubo una historia oficial o siempre el grupo gobernante quizá tenga interés en establecer una historia o su visión de la historia, porque recuerden que no hay una verdad histórica, son interpretaciones. Pero entonces yo creo que por un lado esa parte, a mí los enemigos de Juárez cuando hablan del McLean Ocampo y todo eso, al final, discúlpenme, le salió bien a Juárez. Podrán decir, es que es un traidor. Y cuando hablan los detractores de Juárez, no dicen, es que Juárez quería vender el territorio, era un traidor. Y entonces prácticamente te lo pintan así como Juárez, voy a vender el territorio para hacerme rico. O sea, no hay ningún sustento porque al final todo es una imaginería alrededor de lo que no sucedió. El resultado final es que el Tratado de McLean Ocampo firmado y demás, le salieron bien las cosas a Juárez. Y si más adelante salen documentos donde se compraron armas a Estados Unidos, pues digo, México nunca ha estado aislado. Estados Unidos tendría interés en ayudar
no porque son hermanas de la caridad, y eso lo sabemos, porque también a Estados Unidos no le convenía aquí, como dijo Paco, un imperio ni mucho menos. Entonces yo también creo que hay muchas, perdón la expresión, chaquetas mentales con respecto a la crítica que se le hace a Benito Juárez, y claro que tiene muchos defectos, pero yo insisto que creo que le fueron saliendo muy bien todas esas cosas. Ahora, creo que yo me sumo a lo que dice Héctor, creo que nos falta traer a conocer la otra parte de la historia, la que contaron los conservadores. ¿Por qué? Porque si no, entonces al final siempre vamos a tener un solo lado de la historia. Yo sí creo que Lucas Alamán es necesario leerlo. Yo creo que, por ejemplo, si ustedes leen el manifiesto que se llama La Hermosa Reacción, que es el manifiesto de Miguel Miramón, la más famosa espada del Partido Conservador, hay muchos elementos que si uno no supiera que es de Miramón, podría decirse que había sido escrito por alguno de los liberales moderados del bando opuesto. Incluso hay ahí unas menciones muy interesantes a una admiración por la economía norteamericana. Pero como finalmente siempre hemos acostumbrados que en el debate ideológico se suprime al que perdió, entonces de pronto tenemos esa parte incompleta. Yo creo que también tenemos que acercarnos, por ahí hay muchos textos que publicó Gastón García Cantú en esta recopilación, que es muy buena porque son puros documentos de la reacción del siglo XIX, y que cuando se pide que nos volvamos otra vez monarquía y demás, pero yo sí creo que necesitamos traerlo al debate. ¿Qué decían los conservadores? Claro, son detestables, la iglesia del siglo XIX es detestable, bueno, y del 20 y del 21, en muchos sentidos, no en el dogma, porque esa es otra que nos vendieron también de Juárez, que Juárez es un comecuras y devora niños. Juárez es anticlerical. Las leyes de reforma establecieron días festivos donde los funcionarios públicos podían faltar, y es jueves de Corpus, que ese ya no está, el 12 de diciembre, Día de la Virgen, jueves y viernes santo y Navidad. O sea, las leyes de reforma firmadas por Juárez, expedidas en Veracruz, establecen esas 4 o 5 celebraciones religiosas. Entonces, nuevamente este show es que era un comecuras y quería desaparecer el dogma, jamás. Todos estos hombres estaban formados por generación y generación en un catolicismo como nadie se podía escapar de eso. No, bueno, si hoy son católicos nuestros políticos más progresistas, claro. Imagínense en el siglo XIX, donde habías nacido bajo la tutela, bajo la educación moral del confesor, donde los maestros eran religiosos, donde te inculcaban todavía esto. Esto es lo que hace a Juárez que camine en el filo. Juárez dice, yo no me estoy yendo contra la fe, yo me estoy yendo contra la iglesia. Y lo deja muy claro desde el principio. Sí está la tentación de decir que era un jacobino, etcétera, pero era en ese sentido yo creo que era profundamente conservador, pues sus hijas se casaron en la catedral, él en la iglesia de San Felipe Neri en Oaxaca. Pero también la primera vez que fue a la cárcel fue por defender a una comunidad indígena contra un cura del pueblo que los quería expropiar. Yo creo que está bien marcado la raya egoísta. Pero el asunto es que tenemos ya que dejar de pensar en héroes y en villanos, en buenos y malos. La historia es mucho más compleja, de verdad tenemos que abrir todas las puertas, asomarnos a todas las ventanas, si queremos más o menos entender lo que pasó. Yo siempre he pensado, ¿qué pudo tener en la cabeza un mexicano para decir, pues que venga un príncipe extranjero? Porque aquí llevamos 50 años a tiros. ¿Cuál fue el proceso? Y ¿cómo lo vivieron los otros? Es que siempre, el asunto, el problema siempre es el otro. Este país, lo decía Bulnes, dice, el problema es que este país es idólatra. Desde los tiempos aztecas es idólatra y siempre busca un ídolo frente al cual arrodillarse. Lo dijo en 1900, ¿cuándo es el libro de Bulnes? 1905. Y dice, este país siempre busca frente a quién arrodillarse, y ahorita estamos corriendo el riesgo de que este país se arrodille frente a Juárez, y cuando se arrodille frente a Juárez se perdió, lo perdimos. Y yo creo que efectivamente
algo se cumplió, porque de lo que estamos hablando ahorita es de la dificultad de aproximarse a un momento por el peso de la petrificación y de la mistificación de un ser humano. Sí, yo nada más tendría un matiz de discrepancia. Yo coincido en que hay que acercarse a entender a los conservadores. Maldita sea, mis años con Patria fueron leerme con cuidado historias, trayectorias, correspondencias de los conservadores en la otra parte activa, y luego de la zona intermedia de los que llamaban liberales pancistas en su época, que eran los liberales culeros, que al grito de la panza es primero. No es una definición mía, es una definición de la época. Yo sé que te molesta pero hay algo que me pica la cabeza cuando me cita a Paz, a Bulnes y a Lamán, que ¿están entenderlos los exime de juicio moral? No. Yo diría que no. No, cuando tienes la lista de los 12 que se presentan en Miramar a ofrecerle el trono de México a Maximiliano, que llevan cajones de cartas falsificadas y sacadas bajo presión en comunidades indígenas, firmadas con huella y dedo o con crucecita por los indígenas, y llegan, después de todo, engañados por Napoleón III, que es el que está cocinando la operación, y por el Papa, curiosamente, tomaditos de la mano, construyen la opción Maximiliano. Cuando analizas a estos 12 personajes, y de los 12 pude registrar con cuidado a 10, tienes trayectorias humanas deleznables, ¿sí? Personajes que fueron a la guerra del 46 con ayudante que les cargaba el fusil, y cuando empezaron los tiros salieron huyendo, que eran burócratas topilleros que se robaron dinero, que terminaron en la corte francesa y que habían hecho un catálogo de los lugares donde se cenaba bien. Entonces, los miércoles ceno con la condesa de Martigny porque las sopas son buenas. Los jueves, y conspiraban. Cuando sigues la trayectoria de Almonte, es verdaderamente deleznable el personaje. En la búsqueda del poder que creía que la nación le debía, porque era hijo de Morelos, porque esta es la eterna obsesión almonteana, ¿no? ¿Dónde está el espacio al que tengo derecho por origen? ¿No? ¿Te das cuenta que está en Madrid conspirando desde Santana en la búsqueda? Y entonces no están exentos de juicio moral, como no está exento los que te cuentan las historias, como Alamán y compañía, como no está exento Octavio Paz, que el día en que se construya un juicio moral sobre el personaje nos vamos a divertir enormemente, ¿sí? Y esto es importante, porque una revisión de la historia no solo implica búsqueda de contradicciones, rigor, profundidad, romper con visiones maniqueas de todos bondad, todos pureza, eliminar lo que te resulte molesto, que esto es muy común en muchos historiadores, que una vez que revisan, eliminan lo que resulta molesto para su tesis central. También está obligada, yo diría, el establecimiento de un juicio moral sobre los personajes, de un juicio político, el de entonces que se hizo y el que harás ahora, pero porque con eso se construye identidad. Pero antes de dictar una sentencia, ¿no? Es que es un proceso largo. Mira, voy a recordar un hecho que a mí siempre me ha resultado inquietante. Donde está el Munal estaba el colegio, el templo de San Andrés. Cuando fusilan a Maximiliano, lo traen a embalsamar aquí, ahí lo cuelgan en la capilla y lo dejan escurrir para que se salgan todos los líquidos y se pueda hacer el trabajo de embalsamamiento. Entonces le avisan a Juárez y Maximiliano nunca se vieron. Entonces le avisan, ya se hizo el trabajo, y Juárez llega en la noche, a las 12 de la noche en un carruaje, sin llamar la atención, se baja, le abren la puerta, entra rápidamente a verlo, y lo ve y dice, estaba desproporcionado, tiene las piernas más largas, pero tiene un cráneo y una frente muy amplia. No es por la calvicie, decía. No es por la inteligencia. Pero es por la calvicie. Y entonces se va.
Entonces, entre la sociedad conservadora queda la idea de que ahí es donde se hizo la afrenta, porque ahí es donde lo tasajearon a Maximiliano. Entonces comienzan a ir, pues es esa sociedad religiosa. Lean las memorias de Concha Lombardo, por ejemplo, la esposa de Miguel Miramón. Es, aparte de que es un testimonio extraordinario de la vida de una mujer en el siglo XIX, nos da un poco la visión de estos personajes que veían la amenaza de aquellos que atentaban contra la fe, de aquellos que venían de otros estratos y se iban a... retrata muy bien el momento. Es una lectura que puede ayudar a entender ese momento. Pero se empiezan a juntar ahí y entonces el cura desde el púlpito empieza a tirarle a la Reforma y a Juárez y a no sé qué. Y entonces le dicen a Juárez: oiga, en ese templo están haciendo un culto a Maximiliano y además se están pasando los comentarios, van subiendo de tono y si no atendemos esto algo va a pasar. Entonces Juárez manda a llamar al gobernador de la ciudad y le dice: Juan José Vaz. Que él decía: quiero destruir la catedral y con esas piedras construiría cientos de escuelas. Bueno, eso es de ese... No, espera un momento. Pero, es que de ese nivel de radicalismo, ¿no? No, el Entonces, radicalismo no pendejo, porque es el traidor, es el que No, apoya no, pero- al golpe de como... No, pero entonces dice, vamos a destruir esto. Llamen al gobernador Juan José Vaz. Lo llaman y le dice Juárez: ¿usted conoce a un gobernador Juan José Vaz? Sí, señor, sí lo conozco. ¿Usted cree que este señor podría tirar hoy mismo en la noche este templo? Sí, señor, le voy a decir. Y entonces se sale y pues ya sabe que lo tiene que tirar esa noche. Entonces se mete con unos albañiles, clavan unas cosas en puntos estratégicos, le meten estopas con aceite, le prenden fuego para que se queme y se derrumbe. Es la calle que hoy se llama Xicoténcatl. Ahí estaba justo, donde embalsamaron a Maximiliano. Y entonces es la calle que le nace de un día para otro a la Ciudad de México y es el momento en el cual se desata este hecho de, bueno, para evitar que esto siga pasando de algún modo y para evitar que los templos que ya quedaron vacíos se vuelvan centros de reunión y de sedición y de conspiración, como le pasó en San Francisco a Comonfort, vamos a tirarlos. Y entonces se toma la decisión de demoler el pasado colonial, las piedras. No, porque se les acabó el dinero. Se les acabó el dinero, se nombra una comisión, esa comisión de arquitectos comienza a escoger los templos y se echan más o menos la mitad de los conventos que existían, que habían existido, se alcanzan a echar más o menos la mitad y los que quedan los entregan a la venta. Eso es otra cosa muy, muy criticada, porque para refaccionarse el gobierno, la República de dinero, vende a la gente que los puede comprar a un precio muy barato, y estas personas lo que hacen es comprarlas para volverlas a las vecindades que hoy conocemos, es decir, los compran y ponen las celdas a la renta y hacen el negocio de su vida. Esta visión de todo blanco y todo negro le hizo un daño tremendo a la Ciudad de México, por lo menos, porque perdió, pues, no sé si el 50, pongámosle el 40% de su patrimonio histórico y cultural. En ese momento le dijeron a Juárez: ¿usted comprende que lo que está haciendo es que vamos a tirar 300 años de historia? Y Juárez respondió: mi compromiso es con el futuro, no con el pasado, proceda. Eso bueno, son las cosas que a nadie le gusta decir, pero son las cosas. Dense una vuelta por la ciudad y vean todos los agujeros, todo lo que falta. ¿Cuántos conventos y cuántas iglesias desacraliza la ley de reforma original? 24 en la Ciudad de México, y eso porque corresponden a órdenes religiosas que quedan fuera del espacio o porque son conventos de monjas, ¿cómo se llamaban? Los conventos de clausura. Porque además la ley El convento de clausura era el delirio, compañeros. Sí, claro. Tú tienes un convento de monjas que viven encerradas a perpetuidad. Si tú tienes una hija ilegítima, la entregas a los 2 días de nacida y está condenada a vivir el resto de sus días en un convento de clausura. La primera revisión de la ley de reforma, la que se produce en la Ciudad de México, antes de las leyes de Veracruz, dice: se acabaron los conventos de clausura, puertas abiertas. Y sin embargo conserva todos los edificios de culto. Porque exactamente la ley establece que pueden quedarse con todos los inmuebles que sean, que funcionen de acuerdo a la naturaleza propia de las funciones de la iglesia. Si tenían un colegio por ahí, ese sí, bye. Si tenían una propiedad de algún privado,
desde luego se tenían que deshacer de ellos. Pero sí, yo también creo que obedece a otra dinámica. Por cierto, si quieren, hay un extraordinario romance histórico en verso de Juan de Dios Pesa que se llama La calle de Xicoténcatl, que es lo que cuenta Héctor. Y yo tengo un artículo por ahí en redes desde hace 1000 años que se llama ¿Qué hacemos con el muerto? Y exactamente es toda la historia de lo que acaba de contar Héctor acerca de los 2 embalsamamientos, cómo se lo traen aquí, cómo destruyen el templo. Y al muerto lo mandaron a Austria en un ataúd de pino. Sí, Lo cual no, estaba muy bien porque el sí, mensaje no quedó no llegó a El Salvador como No, es mentira, hombre, eso. No Los se lo nostálgicos crean, de eso no es Maximiliano cierto, claro. Se han inventado que Juárez le perdonó la vida clandestinamente. que porque eran masones los dos. No. Maximiliano nunca fue masón. Eso Von Kager lo entrevistó. ni envenenaron a Juárez. Juárez no fue envenenado. Tampoco, esas son leyendas curiosas y ya, pero Pero bueno, al margen de el anecdotario, voy a estudiar con cuidado cuántas iglesias se destruyeron. No, pero, Esto sí, pero es que es tema eso, de ¿eh? debate. Son Vamos los a colegios, estudiarlo. son los muros, cuántos Vamos espacios. Vamos a estudiarlo en detalle para poder enfrentarnos, porque luego tiene fuentes muy raras como Alamán, Miramón, Marroquí. No. el que no son confiables, no le Concha, no. y Concha, qué bien que la trajiste. Es tonta. Se casa con un militar conservador del que está profunda enamorada, pero tiene que esperar a que sea general para poderse casar con él. Porque Pues si es el siglo XIX, pues hombre. es un pinche siglo XIX, porque a Leandro Valle nadie tuvo que esperar a que fuera general para casarse con él. Su novia, que era de Guadalajara y liberal, dijo: me caso cuando tú quieras. Hay 2 siglos XIX. no, pero sí son memorias que sí vale la pena leerlas. Claro, ¿y Claro tú crees que sí. no las he leído Ah, no, bueno, cuidadosamente claro. y anotado? Pero ¿cuál es el problema? Que de repente Miramón está en Europa y le dice: regresas, dice, para hacer la tercera opción, y quiere establecerse en la franja de Tamaulipas para hacer una tercera posición entre los imperiales, pero no funciona. Y termina yendo a ver a Maximiliano a decirle: pongo mi saber y mis armas al servicio del imperio. Pues por traidor lo fusilamos, chinga, para que se eduquen los que llegan a ofrecerle a un imperio extranjero, ¿no? Sus sabidurías. Por cierto, estamos hablando del mejor general que hubo en la Reforma, tácticamente impecable. Pero además él, acuérdate muy que superior a Zaragoza. él dice que no es traidor porque se suma a Maximiliano cuando ya los franceses se habían retirado y quedaba un puñado de austriacos leales Sí. y de belgas. Que como decía un amigo mío argentino, que me chupe un huevo. Yo digo, hay que leer a Concha, hay que ver estoy de acuerdo contigo, hay que leer las memorias de Concha, hay que valorar en su justo valor a un tipo como Miramón. Y hay un juicio moral. Si evadimos el juicio moral, vamos a permitir en el futuro que Peña Nieto siga viviendo en la Casa Blanca feliz y sonriendo. Y yo creo que estos juicios morales son los que de repente dice: hay responsabilidades político-morales en la historia a las que tenemos que apelar. Pero es que, pero para llegar a eso sí juicio. es que hay que leer todo. Hay que leer todo y no esperar a que alguien nos diga, porque el problema es que siempre alguien nos ha dicho lo que debemos pensar del pasado y lo que no debemos pensar del pasado. Yo nada más pongo un punto en la mesa. Imagínense la Constitución de 1857. Bueno, vuelvo al presente. Si hoy a los candidatos les cuesta trabajo meterse con la religión, lo hacen con muchísimo cuidado, porque es un pueblo, pues, 90, 80 y tantos % católico y conservador. Entonces, imagínense hace 150 años. Tú sacas una Constitución como la de 1857. Y la iglesia dice: al mexicano que obedezca esta Constitución lo vamos a excomulgar. Entonces, pues todos se quedan así como: pues este documento es un documento maldito. Y luego los liberales dicen: pues el que no lo obedezca también lo vamos a acusar de traidor. Entonces, ese es el matiz que es lo que hace que se quiebre una sociedad y se enfrente de esa manera. Unos dicen: pues me voy a perder la eternidad. Y al mismo tiempo, pues mi confesor me está diciendo que no tengo que creer en el artículo 3º, 5º, 7º, no sé qué, de la Constitución. ¿Esa Constitución qué? Y el llamado al matiz no está mal, está bien, es sano el llamado al matiz. Sin embargo, yo soy de los que piensan que no hay ningún problema en que le hablemos a Dios. Los que tengan un Dios que hablarle, yo no tengo. Pero los que lo tengan, que le hable a Dios. Lo que me empieza a preocupar es cuando Dios le responde. Y entonces sí hay que apelar a la ciencia, a la psiquiatría, al bla, bla, bla. Y en ese interesante marco me preocupa
que estemos en un contexto en el cual pasan cosas como la que tuve acceso hace un par de meses, donde me regalaron una cinta en cassette todavía, el siglo XIX ataca de nuevo, donde se reproducía un discurso de un cura en púlpito el domingo día de elecciones, en el que decía textualmente, en los Altos de Jalisco estaba la iglesia, decía: y no voten por López Obrador porque les va a quitar sus juguetes a los niños pobres. Lo cual me provocó una serie de reflexiones interesantes. Primero, ¿por qué le iba a quitar sus juguetes a los niños pobres en lugar de quitárselos a los niños ricos, ¿no? Primera, que era. Segunda, imaginarme a Andrés recorriendo las casas de un pueblo en los Altos de Jalisco, tocando la puerta y diciendo: aquí niño pobre, ¿tienen zapatos? Para quitarle sus zapatos. Era delirante, pero esto es un delirante operativo. Vivimos en una sociedad en la cual estos son operativos. Y entonces cuando entra uno al bonito examen de la historia y el debate de la historia, pues sí, entras muy polémicamente. Ni modo, no lo puedo evitar y no quiero evitarlo, quiero ver la polémica. Yo sé que de repente te espantan mis No, para nada. No, yo no me espanto de nada. A esta altura no Tú sí te espantas. No me espanto cuando me citan, No, pero además pasa al lado y no vomito, pero pues, y la confrontación de las ideas es lo mejor. No vamos a terminar tomados de la mano. Nosotros Ay, tres qué sí. lindos somos, Nosotros ¿no? tres sí. No, Nosotros seguir estamos, claro. Antes que nada hay cosas sagradas en el espacio de la cultura, que es la libertad de expresión. Claro. Ahí sí, nadie atentará sobre eso. Exactamente. ¿Cerramos? ¿Otras 2 horas? Masoquistas. Sí, dígame, compañero. Pregunte, si le dejo el micrófono, capaz se lo quiere llevar. Sí, bueno, yo tengo unas dudas con respecto a la historia, porque si bien la historia hay que verla con mucho cuidado, porque hay unas lagunas y todo historiador tiene una deuda con la verdad, porque como decía Paco Ignacio, o sea, hay muchos aristas para ver la historia, pero en el caso ahorita, por ejemplo, de que estamos en la calle Ángela Peralta, es una calle plazoleta, que inclusive ella misma reivindica a Maximiliano, antes, pues, y ella viene a México por gestiones de Maximiliano, que tramitó una fragata para que llegara a México, y el 20 de noviembre de 1865 el pueblo mexicano todo recibió a Ángela Peralta. En esa época estaba Maximiliano. Entonces hay muchos detalles, pues, en la historia que hay que conocer más, pero por ejemplo yo tengo una duda también. Esta calle, que también fue hace más de 60 años, fue víctima de una represión en el movimiento enriquista, donde mataron a 300 gente, que se ha olvidado un poco de la historia, que fueron desaparecidos en el campo militar, que es un dato que poco se ha reivindicado, se ha estudiado. Pero también hay otro dato muy importante: la matanza hoy que se habla de los 50 años del 2 de octubre, también el 2 de octubre de 1871, Juárez manda a matar a 300 burócratas y militares que habían hecho una protesta en Ciudadela. O sea, puede ser que fuera justificable, ¿no? 71. 71 fue, estoy diciendo 71. Entonces puede ser que sea justificable porque era una revuelta, pero el pueblo en esa época protestó contra esa matanza y masacre de Ciudadela. O sea, Bueno, y que está poco estudiado en la historia. Era un pronunciamiento, era una revolución, no era una manifestación. Se levantaron en armas y tomaron la ciudadela. O sea. Por eso yo también creo, o sea, no podemos seguir nosotros pensando que los grandes héroes de la patria son pulcros y no hay una mancha y son inmaculados. O sea, yo creo que incluso la gran enseñanza que le dejó Juárez a Madero la despreció. Acuérdense cuando Madero le agarran a Bernardo Reyes y a Félix Díaz y a ambos los condenan a muerte. ¿Y qué hace Madero? En vez de él, siendo tan legalista, debió haber dicho: sí, si eso es la ley, que se las apliquen. No, les cambian la pena de muerte por prisión, pero además me los traigo a la Ciudad de México. Juárez hizo con Alatorre, me parece que era el general que estaba a cargo. Sóstenes Rocha, claro.
Como era una asonada golpista, no era un rollo de, no era una manifestación adentro, y ahí los fusilaron y se acabó todo en un día. No, yo sé que por azares de la magia, que alguien te diga 350 personas, quizá más, a un debate sobre Juárez y los personajes de Juárez, los hombres del presidente, y cuando terminó después de hora y media larga, dijeron, no, sigamos, seguiremos, pero en otras sesiones de la feria. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, va. ¿Qué pensaría Juárez de la alianza del PES con Morena? Yo creo, sí. Es interesante. Puedo decir lo que pienso yo, porque a Juárez no tengo capacidad para consultarlo. Yo hablo con los muertos, por si ¿Tú se hablas toma. con los muertos? No, yo no. Yo no hablo con los muertos. Puedo decir lo que pienso yo. A mí no me gusta. El PS es un partido muy conservador. Aunque cuando dije no me gusta, alguien me dijo, espérate Paco, ven, y estaba en Guanajuato. Me dijo, ven a ver esto. Y entonces vi comunidades organizadas con el PES de campesinos guanajuatenses, cuya lógica es una lógica defensista frente a los gobiernos del Estado, y que han creado los famosos bancos del pueblo y los sistemas de bancar. Entonces, bueno, ya el PS se me presentó como algo heterogéneo, y ya mi falta de cariño o respeto por un partido cuyos dirigentes son muy conservadores en materia de derechos básicos ciudadanos y en materia de sexualidad, pues se amortiguó. Pero no hay algo raro en que un partido conservador, hablando de los conservadores de todo lo que dijimos del siglo XIX, nos llegue por la izquierda. No nos llegó por la izquierda, llegó por la derecha y se sumó a la izquierda. Pero yo tengo también 272 preguntas. ¿Qué piensas de la alianza contra Natura? Ahí va, pues, para divertirnos. La alianza contra Natura entre el candidato del PAN y el PRD. ¿Cómo demonios funciona esa cosa? No, bueno, en todo el mundo hay curiosidades por saber cómo me ha de resuelto el problema de soy la continuidad, pero no soy la continuidad. Esa es muy divertida, ¿no? No, bueno, eso no tiene respuesta. No puede ser un candidato que se presenta como dependiente, siendo dependiente de un partido y cobijado por un partido pues, que tantos oprobios y tantos agravios le ha dejado al país. Aunque sea un personaje preparado, aunque sea la figura más limpia, aunque no sea militante de ese partido, no puede llegar cobijado por ese partido. O sea, a Meade ya los olvidamos de él y queda descalificado. Pues yo creo que ya se olvidaron de él. Ya se olvidó el país de él. No, claro. Y a nadie parece que no goza de predilección entre el público aquí asistente. Nos queda sostener una posición crítica respecto a Andrés. Claro, pero ¿sabes qué? Sí, no, y yo creo que, y eso siempre hay que, no puedes perder la crítica, creo que sea de quien sea. Y aquí, por ejemplo, lo que sí vemos en campañas políticas es el mal manejo de la historia para la campaña. Hemos oído que todos los partidos se expropian la figura de Juárez. Juárez yo creo que se volvería loco. O sea, no sería ni siquiera bipolar, sino multipolar. Entonces es tramposo ese tipo de cosas de es que Juárez hoy estaría con nosotros. Por eso insisto, para mí es importante que dejemos a los personajes en su momento. Claro que es parte de la lucha política y de todo el desmadre, sacar y que si Villa y que si Zapata y que si Madero. Muy bien, es lógico y se hace en todos lados. Pero eso no es historia. Historia es lo que hemos tratado aquí de polemizar, de encontrar claves, de encontrar respuestas. Porque la historia, insisto yo, hay que analizarla en su contexto. Todo lo demás es parte de toda esta fauna política extraña que vivimos todos los días. Me anuncian que aparte de los que están aquí y que nos saludamos y nos sonreímos y nos vemos cara a cara, hay 21,000 personas siguiendo este debate. ¡Un saludo! Muy bien. En 17, en el DF, en la zona conurbada, 17 ciudades de México y 23 de Estados Unidos. José Ramón, ¿y 23 de Estados Unidos? 23 en el país y 6 en Estados Unidos. O sea, llenaríamos 2 veces el Auditorio Nacional. Órale, güey, esa reflexión es histórica. No, lo que demuestra es, estamos en un proceso
de preguntas y de discusión y de debate, y además de jugar limpio, ¿no? No estamos vendiendo galletas, no estamos intentando arrimar proselitismo barato. Un ciudadano es alguien dotado de pensamiento crítico, y esa es una definición y hay que defenderla, ¿no? Cerramos y anunciamos. Óscar de Pablo, insigne poeta, pasa a hacer anuncios de qué sigue en esta feria. Sigue, gracias. Mañana sábado 31. Si no tienen volantito de estos, allá en nuestro puesto. Es que el Viernes Santo aquí no lo festejamos. Mañana viernes 30. Así los quería tener. Críticos. Ya ves, lo que logran ciudadanos críticos es un problema. A las 6, música con la resistencia. Y a las 7, charla feminicidios con Frida Guerrero, Citlali Hernández Mora y Marina Taibo. Y el sábado, música con Calle 4 a las 2 de la tarde. A las 3, presentación del libro Historias Verdes de Eduardo Limón. A las 4, charla Libros para Chavos con Antonio Malpica, Alberto Chimal y Raquel Castro. A las 5, presentación del libro Los Supersabios de Luis Gantú y Bef. A las 6, festejando los 80 años de Gerardo de la Torre con Humberto Musacchio. A las 19 horas, tertulia Las Elecciones con Alejandro Paz Varela, Humberto Musacchio y Rafael Barajas El Fisgón. Digo el domingo y la semana ya la consultan ustedes tanto en nuestras redes como en este volante. El domingo, a las 2, música y letras con Mariana Chávez Lara y Humberto Musacchio. A las 3, presentación del libro 7 son tus razones de Jorge Alberto Gudiño. A las 4, Paula Abramo y yo vamos a leer una traducción nueva del Prometeos encadenado de Esquilo. A las 5, presentación del libro Ritual del Lagarto de Armando Vega Gil. A las 6, tertulia Movimientos Sociales en el Proceso Electoral con Jesús Ramírez Cuevas, Óscar Alzaga, que es del Sindicato Minero, Pedro Hernández, que es del La CENTE, y Armando Bartra, que ustedes conocen, amigo de la brigada. El resto de la semana pueden consultarlo en este volante que le estuvimos repartiendo. Si no lo tienen, consíganlo ahí. Muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes, felicidades. Un favor más, si nos ayudan con sus sillas, los que tienen el privilegio de la silla, si nos ayudan doblando los que estén en condiciones físicas de hacerlo. Un último anuncio. A ver, no pasen por aquí. La por calle medio. central, protejámosla porque es donde están los cables. Y un último anuncio. En esa mesa